Otra forma de captar la atención de los lectores, además de buenas portadas y buenos contenidos, es la elaboración de animaciones sobre grandes obras de la literatura y la publicación de novelas gráficas para atraer a los más jóvenes. Te mostramos 2 micros de la página de Facebook Libros y Escritores. ¿Sabías que Simón Bolívar no solo fue el libertador de América en el campo de batalla, sino también con la pluma? Su genio político se expresó en una serie de escritos que hoy forman parte esencial del pensamiento latinoamericano. Bolívar no escribió novelas ni poemas, pero dejó cartas, proclamas y discursos que combinan la fuerza de la acción con la claridad de la visión. En ellos encontramos a un escritor de estilo apasionado y persuasivo, que sabía unir la razón con la emoción. La Carta de Jamaica y el discurso de Angostura son solo ejemplos de un vasto legado donde reflexiona sobre la libertad, la educación, la moral y la unidad de los pueblos. Sus palabras no eran simples arengas, eran proyectos de futuro, semillas de república. Su influencia trascendió su tiempo, inspiró a líderes posteriores, a escritores que vieron en él al arquitecto de una identidad continental y a pueblos enteros que encontraron en su palabra la confirmación de su dignidad. Como escritor político, Bolívar se inscribe junto a las grandes figuras de la Ilustración, pero con una voz propia, nacida del suelo americano. Hoy, sus textos siguen siendo leídos no solo como documentos históricos, sino como brújulas morales que recuerdan que la libertad se defiende tanto con la espada como con la palabra. Ese es el verdadero legado de Bolívar escritor, un pensamiento vivo que aún ilumina a América. ¿Sabías que Los Pasos Perdidos, de Alejo Carpentier, es mucho más que una novela de aventuras? Es un viaje filosófico hacia los orígenes de la humanidad, una meditación sobre el tiempo, la autenticidad y el sentido de la vida. Publicada en 1953, esta obra narra la travesía de un músico y musicólogo europeo que, desencantado con la modernidad y su existencia vacía, emprende una expedición al corazón de la selva sudamericana en busca de un instrumento musical primitivo. Pero su búsqueda externa se convierte pronto en una exploración interior. El personaje se adentra en una geografía que parece escapar del tiempo, donde las etapas de la civilización retroceden y lo enfrentan con la esencia misma del ser humano. La novela está impregnada del concepto de lo real maravilloso, característico de Carpentier, y fusiona lo mítico con lo histórico, lo racional con lo simbólico. En ella resuenan ecos de la Biblia, de Homero, del pensamiento barroco y de las contradicciones del mundo moderno. Los Pasos Perdidos es una obra profundamente latinoamericana, no solo por su paisaje, sino por su pregunta central: ¿puede el hombre reconciliarse con una forma de vida no contaminada por el artificio? El protagonista busca respuestas, pero como en toda gran literatura, lo que encuentra es otra forma de preguntas, un canto al mito, a la música y al misterio, de los orígenes. Bueno, hay un científico, un humanista y ahora santo, del que se habla mucho en Venezuela en los últimos tiempos porque, bueno, por su canonización. Y Carlos ha tenido un trabajo continuado cuando trabaja en Libros del Nacional, después también en trabajar, en elaborar ese personaje a partir de las portadas para hacer interesante esos libros. Y este libro es un libro realmente hermoso. José Gregorio Hernández por sí mismo, compilación y notas de Carlos Ortiz, prólogo de Enrique Santiago López Loyo, y de la editorial Dávar. ¿Cuál es la magia de este libro, de esta portada? Bueno, el diseñador que diga por qué le gusta. ¿Por qué te gusta tanto? Bueno, a mí me parece que tiene elementos que rescatan la comunicación escrita por medio de cartas y considero que es esencial para entender el contenido de este libro, ya que habla de las cartas de José Gregorio Hernández, escritas de puño y letra de él, lo que comunica de manera muy fiel la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Sí, es verdad, y además está bella la selección de colores, es un libro sumamente agradable en forma y contenido. ¿Tú escribes la poesía primero a mano o te vas directamente a la computadora? La poesía la escribo es híbrido, el proceso de creación es híbrido. Y es complicado, fíjate tú, es muy complicado, porque a veces uno escribe en un formato y después cuando ves el libro final, el libro final sale en otro formato. Eso es un tema con respecto al espacio, sobre cómo escribir.
Y duda. es una Estaba cosa... contento de como nosotros leímos la poesía en el segmento pasado. Hay que sentir la poesía. Claro. O sea Sí, que- no es tomarla al azar. Yo pensé cuál leo. Y esa me gustó porque parecía que podía ser pícara también. O sea que Sartre decía que la poesía no era literatura sino pintura. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y que entonces había que verla como ella un cuadro, por ejemplo. Con esa portada sí hay un asunto en que yo no tuve, digamos, no es una editorial en la que yo haya producido No, tú lo que hiciste fue la el compilación. concepto ni nada. Lo que sí ocurrió es que yo vi una primera versión de la portada que era bastante buena realmente. Y como me parecía que el título, que tampoco es mío, el mío era José Gregorio Hernández por sí mismo, fue el editor quien me dijo, ¿qué te parece si el libro se llamara Santa Palabra? Oye, mucho José mejor. Gregorio Hernández por sí mismo. Muchísimo. Excelente nombre. Y yo le dije, todos ¿No te necesitamos... gustó? No, sí, le dije, todos necesitamos un editor. Porque Claro, los claro. editores, Hasta un editor claro, necesita un editor. descubren, ese es el Sí, trabajo sí, del sí, editor. Pero cuando yo vi la primera versión, que me pareció muy buena, estaba trabajada como una estampa de José Gregorio Hernández, yo dije, un título tan bueno yo lo habría explotado. O sea, usaría ese Santa Palabra grande. Y el diseñador me mandó por WhatsApp esa imagen y me dijo, aquí tienes tu José Gregorio con las letras grandes. Qué bueno. Y cuando la vi, yo tuve dudas porque dije, pero el público que yo me imagino No, sí se que va a leer reconoce. este libro, Esa es le una parecerá patada. bien José Gregorio con unas letras en el cuerpo. Se la reenvié a mis hermanas y a mi mamá, las dos versiones, y les gustó esta. Eso es muy importante. Ellas prefirieron esta. Sí. Les parecía la otra muy bonita, pero esta les gustaba más. Se supone que los editores trabajamos no con lo que nos gusta o no nos gusta, sino con lo que funciona Claro, para el para público, cada para el libro en lector. relación con el público y Sí. cómo lo perciben. Sí. Y es una cosa en lo que insistimos mucho. Escuchemos a Lupe Briceño Matute de Irausquín, sobrina nieta de José Gregorio Hernández, que está presente en el Vaticano como invitada especial durante la canonización. Mi tío José Gregorio amaba a la familia, especialmente a sus hermanos, quienes eran todo para él, y es un ejemplo que nos ha dejado a sus sobrinos. Sin duda ese amor trascendió al prójimo y hoy vemos cómo ese gran hombre es desde siempre símbolo de amor y paz para Venezuela. La ceremonia de canonización de los venezolanos Dr. José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, Plaza de San Pedro, el Vaticano, domingo 19 de octubre 2025, 4 a.m. hora de Venezuela, 10 a.m. hora de Roma. Una de las cosas que pensaba, por ejemplo, volviendo a lo de la portada de Doña Bárbara o Dublineses, era que de todas maneras tenía que ser algo que a la gente le pareciera no solo llamativo, sino que fuera grato, que le pareciera un libro bonito. Ese libro de Santa Palabra, resulta que uno de los comentarios que yo he recibido de muchas personas muy distintas es qué bonito el libro. Y ahí yo quiero rescatar algo y lo defiendo. Pienso que incluso el libro de Guadarrama, que en abstracto, si uno le dijeran 2 volúmenes o 2 tomos de un libro que forman la cara de Marx, bueno, eso es cualquier cosa. Uno no pensaría que eso es un libro atractivo. Y sin embargo, Sí lo es. está trabajado con tan buen criterio estético que Sí. es bonito, es muy atractivo. Armas un retrato. Tiene, por eso es un rompecabezas prácticamente, como un rompecabezas de tacos. Entonces, Sí. algo que yo he querido defender siempre, en todo el tiempo que tengo haciendo libros, es que hay que encontrar una forma de crear belleza también, de que tiene que haber algo siempre que sea grato, que a la gente le parezca no solamente llamativo, interesante, sino que sea bonito. Esa es una palabra a la que yo no le tengo Palabra ningún sí. complejo ni ningún miedo. Entonces, esos libros que hacemos, hemos querido que conceptualmente comuniquen realmente algo vinculado con el contenido. El diccionario de fantasmas es mucho más explícito. Ese caballo que arroja fuego por los ojos es una de las ilustraciones que está dentro, Sí. y es el caballo de Bobes. Nada menos. Imagínate, qué maravilla. Que hay allí una explicación de que ese es uno de los fantasmas que aparecen por Qué ahí maravilla. en nuestro imaginario. Nosotros, cuando hicimos el programa, uno de los programas aniversario de la librería mediática, los aniversarios 20, editamos, porque por falta de tiempo editamos un pedacito
contando cómo se había diseñado la portada de la librería mediática de esa serie de libros. Sí. Lo vamos a incluir ahora para compartir con todos. Y ya volvemos. Les quería mostrar en este libro, pues nosotros fuimos creando esta portada colectivamente con la gente de PDVSA La Estancia y nos habían hecho otras propuestas. Esta había sido una de las propuestas de portada que no nos decía nada, no la desechamos. O esta, que también fue una de las propuestas que ellos nos hicieron, y nos iban mostrando pues cómo iban quedando diagramadas las fotos y todas esas cosas hasta que llegamos a esta portada. Esta misma portada ha ido cambiando los colores para ir al libro 2, que era azul como color principal y amarillo como color secundario. Luego el libro 3 en la combinación de fucsia con naranja, y el libro 4, que les vamos a mostrar si se puede en la foto, el libro 4 que estamos haciendo, que no hay nada, solamente es la idea del libro 4, el borrador de la portada, que es entonces naranja como color principal y fucsia como complemento. Entonces, estos 3 libros supuestamente estarán en algún momento listos. Esa es la historia de la portada de la librería mediática, que nos lo regaló el PDVSA La Estancia. Bueno. Y luego alguien muy arteramente, eso lo diseñamos entre Isidoro, fue el de la idea, después otro diseñador de PDVSA La Estancia le fue dando vueltas, y eso fue una cuestión por encargo de PDVSA La Estancia a petición de nosotros, y fue como un diseño colectivo. Y después muy arteramente alguien me pidió el teléfono de la persona que estaba al cargo de la edición del libro, y se copiaron la portada y ganó el premio. Hicieron toda una colección, no voy a decir quiénes son, hicieron toda una colección con ese diseño, y se ganaron el premio de la Feria del Libro de Guadalajara, para que tú veas las vueltas que puede dar una portada. Pero esa portada fue una idea de Isidoro, la diseñamos entre todos, y después la hemos ido cambiando con distintos colores para el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4 que estamos ahora trabajando. Pero vamos a cerrar con algunas portadas clásicas que tú querías evidenciar, las portadas de 100 años de soledad, o no sé qué otros libros de García Márquez y otras que tú tienes elegidas. Claro, hay una serie de portadas que se consideran muy importantes, además de la de Antoine Saint-Exupéry, y que consideramos que marcan un antes y un después dentro de lo que puede ser un manifiesto visual que vienen siendo las portadas. Entre ellas yo rescato a Penguin Books, que considero que son una gran referencia. Es la inspiración de eso. Sí. Que da forma a lo que nosotros hoy consideramos como las colecciones de libros. Sí. Claro, porque no es un libro solo, es una colección, que tiene una personalidad, como Biblioteca Ayacucho, por ejemplo. Pero, sin embargo, ustedes fueron aún más allá y le colocaron un pequeño dibujo, una ilustración que problematiza un poco más el concepto de Penguin Books, y que, sin embargo, lo mantiene siendo, considero que su enfoque está hacia que sea fácil de sacar, sencillo, que no sea problemático el proceso de diseño. Y que de un solo golpe de vista se capte todo. Sí, claro. Sí, es verdad. Todo. Es o sea, verdad. es un solo, una sola mirada. Eso es muy importante. Eso es verdad. Y la inspiración es Penguin Books. Yo lo tenía en mente cuando con Mónica Pichitelli, que fue quien finalmente resolvió y ejecutó el diseño. Eso es algo que yo tenía en mente. ¿Y qué otro libro? Claro, tenemos las 2 portadas de 100 años de soledad, que son muy importantes porque considero que ese autor marcó un antes y un después, y además al trabajar con anagrama dentro de lo que fue el boom literario latinoamericano, ayudó mucho a lo que es la identidad, y ayudó a definir lo que era el realismo mágico. También tenemos la portada de 1984 de George Orwell, que son portadas que nos lograron enseñar cuáles eran las posibilidades y que abrieron una brecha para los diseñadores en que saliéramos, digamos, esa zona de confort que al principio estaba dada por medio de libros o de ediciones como Penguin Books, donde lo importante era mantener que fuera sencillo, que fuera fácil de editar, que no hubiera grandes problemas, que se pudiera
generar una literatura que fuera accesible para todos y por medio de también el tamaño del libro, la dimensión, que fuera un libro que cupiera un bolsillo para que el grueso del público pudiera acceder a la literatura. Y considero que es el gran hallazgo y un gran ejemplo que ustedes realmente lograron hacer un poquito mejor de lo que ellos proponen y que sin embargo, o sea, me parece muy importante ese sello venezolano donde también además de, bueno, por ejemplo, los colores por cada género literario, pero sin embargo agregarle una ilustración, colocarle ilustraciones adentro, ayuda a enriquecer mucho más la narrativa visual. Sí, son picardías editoriales que nos fascinan a los lectores, porque si bien en aquellos libros, como mencionábamos en el primer segmento, en aquellos libros primeros, la portada no era tan importante, quizás adentro tenían grabados o tenían ilustraciones o eran libros hechos uno por uno, así que esa magia pasó entonces a las portadas y ahora nos deleitamos como en esta librería Cálatos, en la que todos los libros que vemos aquí son pequeñas obras de arte. Es un tema que podemos extender hacia otros programas y lo haremos porque hoy simplemente hicimos una pequeña referencia a la fascinación que los lectores sentimos en este momento por las portadas, que nos provoque, como dice Carlos Ortiz, abrir el libro o que queramos leer una historia como en el libro de Estéfano, esa historia de quién botó ese sobre con esas fotos o a quién se le cayó, o en los libros del Centro para la Descolonización, son llamativos, nos interesa abrirlos y entrar a esos temas fascinantes. Son los temas de las portadas que hoy fueron los protagonistas en la librería mediática. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. Busca en la web y librerías las publicaciones de las principales editoriales hoy mencionadas. Centro Internacional de Estudios para la Descolonización Luis Antonio Bigot, Editorial Garza Mora y Monte Ávila Editores Latinoamericana. Un million de matins, soleil, d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midi, terre d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde. La librería mediática en BTV, 20 años al aire. Un seul matin. María Alcira, muy bueno el cambio de formato del programa, ¿viste? El formato está de televisión mundial. Mundo avasallante, de los cambios tecnológicos, mantener la fidelidad, el amor y la cultura del libro es esencial y por eso ustedes son primordiales en la pantalla venezolana de televisión. ¿Cuántos programas gusta esto? ¿Cómo te preparas? Tu es la lune d'un million de nuits, lune d'un million de vies. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil d'un million. Tu es la terre d'un million de midi, terre d'un million d'aujourd'hui. La librería mediática, programa de Venezolana de Televisión, también recibe este importante galardón por lo que concierne a la transmisión durante años de los valores a través de la lectura. Tu es ma vie, mon chagrin aujourd'hui.
quería simplemente entregárselos personalmente al fin, porque se los había mandado por muchas vías, los libros que nosotros hicimos, el del premio municipal de la Alcaldía Bolivariana Libertador, que publicó El Perro y la Rana. Mire, un manual bien bueno, ¿ves? Que- Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión. Y este Excelente. que nos publicó PDVSA La Estancia y prologó Gustavo Pereira, que es el libro de las crónicas de la librería mediática y entrevistas. Aquí tenemos bien bella la portada. Tu es le monde, une seule nuit, un seul matin, d'un seul midi. Tu es ma vie, mon chagrin aujourd'hui.